Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículos 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra, es de la tierra, y habla cosas de la tierra. En cambio, el que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que, a lo mejor, muchos nos hemos estado preguntando en estos días, bueno, ¿y en qué termina la historia de Nicodemo? Jesús invitó a Nicodemo a nacer del agua y le dijo cómo lograrlo, del agua y del Espíritu. Ahora es el tiempo de la respuesta a Jesús y se esperaría una profesión de fe. Pero esta profesión de fe, Nicodemo no la va a pronunciar ahora. Lo veremos al final del Evangelio, cuando Jesús muera, aparecer de nuevo, salir de la noche, cuando haya hecho la experiencia del amor de Dios en Cristo crucificado, y se presentará como una persona completamente generosa, que se ocupará de la sepultura de Jesús. Responderá con gestos, con acciones. Por lo pronto, no pronunció aquí la profesión de fe que se esperaba. Pobre Nicodemo. Creyó y estudió toda su vida. Se convirtió en un punto de referencia para los rabinos de su tiempo. Y sin embargo descubre de repente que no sabe nada. Nada de Dios, nada de sí mismo, nada de la fe, nada de la vida. Pero, y esto es lo encomiable, no se rinde. Él no bajó la guardia. Aún de noche, tuvo fuerza, coraje, para venir donde Jesús y confrontarse con el Maestro de Galilea. Y de él recibió indicaciones y estímulos. Sí, él vio bien. Se trataba de renacer desde arriba, de entrar en la lógica de Dios, de hacer de la vida un regalo, como Dios que dio a su Hijo para la salvación de la humanidad. Esto fue lo que Jesús le enseñó. Pero ahora Nicodemo está confundido, preocupado. Siente la verdad y la fuerza de las palabras de este misterioso personaje. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo concretamente? Y entonces Jesús ahora le responde una vez más. Lo que puede hacer es creer en Jesús. Creer que Él es el enviado de Dios. Creer que Él es el Hijo del Padre de una manera absolutamente única y extraordinaria. Y este creer lo hará participar en la vida del Eterno, o sea, en la vida eterna, que no es algo que ocurre cuando ya estemos muertos, sino una dimensión en la que descubrimos que siempre hemos estado insertos y que ocurre ya, aquí y ahora, en la fe. Es aquí cuando en la fe nacemos del agua y del Espíritu. Pero curiosamente, no es Nicodemo quien va a hacer la profesión de fe, la respuesta a este tremendo discurso de Jesús, a esta gran enseñanza del Maestro. Quien lo va a hacer es Juan Bautista. ¿Quién se lo esperaba? De repente aparece en escena Juan Bautista,
que al comienzo del Evangelio ha presentado a Jesús y estaba calladito. Ahora en el capítulo 3 de Juan vuelve a aparecer, y él es el que va a pronunciar el amén a la enseñanza de Jesús sobre el nuevo nacimiento. Uno que precisamente sabía de bautismos, Juan el Bautista, va a pronunciar el amén al nuevo bautismo que Jesús viene a ofrecer, del agua y del Espíritu Santo, un nacimiento no ritual de agüita en el Jordán, un desparrame de Espíritu Santo, de fuerza creadora de Dios, en aquel que comprende el misterio de Dios manifestado en el Cristo muerto y resucitado, exaltado. Pues sí, la profesión de fe que Nicodemo no pudo hacer, ahora el texto la pone en boca del Bautista, de Juan Bautista. Jesús le había dicho a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y ahora Juan Bautista le hace eco a estas palabras que Jesús acaba de proclamar. El Padre ama al Hijo, dice. El Padre ama al Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Son palabras para saborear, para degustar. El Padre ama al Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Estas palabras del Bautista nos entregan el corazón de la vida cristiana. La vida cristiana no es una doctrina, ni una moral, ni mucho menos una ascética. El corazón de la vida cristiana es el amor, el increíble amor de Dios por nosotros. Lo hemos insistido en estos días. No somos cristianos porque hagamos el esfuercito de amar a Dios. Somos cristianos porque creemos, aceptamos que Dios nos ama primero, y Él viene a nuestro encuentro con un inmenso don, regalándose Él mismo e infundiéndose Él mismo dentro de nosotros. Eso es lo que constituye un cristiano. Por eso son fuertes las palabras. El Padre ama al Hijo y vuelve a colocar en el centro el amor. Entramos en una realidad de amor que nos antecede, el amor del Padre al Hijo, y que se nos comunica, y al cual nosotros respondemos con el creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entra en la vida del Eterno. Esa es la vida eterna. La vida eterna es Dios, el Eterno. Entras en este Eterno que es Dios, amando a su Hijo y en su Hijo amándote a ti. Y ahora entendemos lo que le pasó a Nicodemo. La ley que regulaba la vida del maestro y fariseo Nicodemo no hacía esa profesión de fe. Y por eso Nicodemo permaneció todavía un tiempo más en la noche. Estará en la noche hasta el día en que él asista a la muerte de Jesús. Y después que Jesús haya muerto, aparezca él, mucho más valiente que los demás discípulos que se han desaparecido de por ahí para colaborar en el entierro de Jesús, pero con un gesto de inmensa generosidad. Ya había entendido, y a ella no le importó quedar mal, o que lo señalaran que era miembro del Sanedrín, o que era un maestro. Ya no le importó. Al prestar sus brazos para el cuerpo de Jesús, y junto con Arimatea, darle todo lo mejor de sí al maestro. Una tumba, mirra y aloe, de gran cantidad y de muy buena calidad. Le salió por dentro la profesión de fe con gestos, no con palabras. La noche le duró un poco más, pero entendemos ahora por qué. ¿Qué le faltaba? Le faltaba la llama, le faltaba la profecía,
que está ahora personificada en Juan Bautista. Esta profecía puede abrir las cosas terrenas, nuestros miedos, nuestros temores, nuestros enclaustramientos, a la realidad personal de Dios. La alianza, el templo, la ley, las grandes instituciones judías no conducen a Dios, si no hay una palabra profética que continuamente nos explicite su sentido, que nos diga qué es lo que ocurre ahí, que lo haga realidad. Sin profecía, toda institución, incluso la más santa, incluso los sacramentos, corren el riesgo de convertirse en un fetiche. La alianza se queda sin vino, el templo se queda sin Dios, la ley se queda sin el Espíritu. Estamos rodeados de muchos actos religiosos, y el pueblo hebreo también lo hacía. ¿Cuánto tiempo estaba ahí el templo? ¿Cuánto tiempo que estaba ahí la ley escrita, la Biblia, la tenían? ¿Cuántos rituales y liturgias realizaban? Y no por eso, necesariamente, haber entendido, o haber encontrado, o haber sentido a Dios en sus vidas. Es un riesgo. El riesgo de convertir todos los actos religiosos en simples signos terrenales, muy bien decorados, eso sí, con mucho incienso, color y creatividad, y a lo mejor perfectamente realizados según la rúbrica, pero que al final poco nos hablan de Dios, donde poco sentimos una comunicación de Dios, porque se vuelven fines en sí mismos, rituales huecos, signos que ya no significan nada. La profecía que Juan encarna hoy en el Evangelio evita que las instituciones sean absolutizadas y divinizadas, sustituyendo el lugar de Dios. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas terminan ocupando el lugar de Dios? Que hacemos en nombre de Dios, pero en realidad es en el nombre nuestro. ¿Cuántos signos que ya no significan lo que deberían manifestar y volverse experiencia sabrosa de Dios, pero no lo sentimos? Y entonces, la palabra grande, fuerte del Evangelio de hoy nos ilumina. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque Él da el Espíritu sin tasarlo, sin medida. Él entrega completamente su Espíritu. Aquel que por gracia derrama generosamente el Espíritu sin medida, cambia todas las cosas. Él hace realidad la experiencia del nuevo nacimiento y la fuerza vital que se impregna de aquí en adelante en todo lo que hacemos. Y entonces, las situaciones y las personas que permanecían en silencio comienzan a hablar. La liturgia te sabe distinto. La palabra de Dios, tú la sientes, la comprendes, te suena. Tú no sales nunca igual de una oración, nunca, porque es la obra del Espíritu. El Espíritu dado sin medida. El Espíritu hace cantar la vida, arranca algo nuevo en la vida. Y este lenguaje del Espíritu solo lo capta quien tiene apertura de corazón, quien no se deja llevar por los prejuicios y quien regala un poquito de docilidad desde dentro, quien renuncia a aferrarse al déjà vu, a lo que ya siempre vivió, a lo que siempre vio, a lo ya conocido. Buscamos seguridades incluso en la religión, en devociones y en cosas a las que nos aferramos, y no nos abrimos a lo más importante, al Dios mismo que acontece en nosotros con el poder vivificante del Espíritu Santo. Y esto es tan verdad que no se explicaría
que Pedro, y aquí retomo lo que estamos leyendo en las primeras lecturas, que no he citado pero son muy importantes, en los Hechos de los Apóstoles, no se explicaría que un Pedro que en la noche del Jueves Santo escondió la cara en el patio para negar a Jesús, ahora, después de Pentecostés, saque el pecho y se vuelva capaz de enfrentar a las autoridades judías, al afirmar que uno debe obedecer a Dios en primer lugar antes que a los hombres. Pedro, solo él, quien antes de ser rehabilitado por el perdón del Maestro, le había dado rienda suelta al miedo y por lo tanto a la negación, ahora no tiene miedo de tomar partido por el Maestro en el juicio que le hacen por el hecho de predicar en público su muerte y su resurrección. Pedro puede hablar de esta manera, con valentía, con parresía, porque está lleno del Espíritu sin medida. Porque esta vez su testimonio no es una clase, no es una academia, no es literatura. Acababa de salir de la cárcel por causa de Cristo. Y por eso ahora él sabe muy bien lo que implica seguir a Jesús. Y él sabe lo que significa declarar a quién le pertenece su vida y a quién le debe obedecer. Y esta es la palabra que para mí resume el Evangelio de hoy. Pertenecerle al Señor. ¿A quién le pertenezco? ¿A quién? Nicodemo va a demorar para expresar a quién le pertenece. Pero aquí ya Juan Bautista había dado una pista, cuando se habló del creer. Pedro, en la primera lectura, ya lo vemos en acción mostrando a quién le pertenece. Y yo, Fidel, y tú, que me escuchas y que estás leyendo el Evangelio estos días, ¿a quién le perteneces? ¿Cómo le respondes Jesús? A Jesús, a todos los evangelios que has escuchado esta semana. Lunes, martes, miércoles, 3 pasajes preciosos, todos en el capítulo 3 de Juan, dignos de ser retomados. Pero ahora viene la respuesta. Hoy jueves es la respuesta. El amén, la profesión de fe o el no a Jesús. El creer es un sentido de pertenencia, una entrega de la vida a Él. ¿A quién le pertenezco yo? Ojalá, y yo lo espero de todo corazón, que este espléndido tiempo pascual que estamos viviendo de una forma extraña, pero tan real en este año, nos ayude a no darnos por vencidos, a no desanimarnos, a seguir tratando de luchar y de entender a brazo partido, como lo hizo aquel anciano curioso e irrequieto que fue Nicodemo. Pero sobre todo, que podamos dar cuenta de la novedad del Espíritu, esta novedad que Juan arrancó de los labios de Jesús. Leamos y releamos hoy en oración, hagamos nuestra lección divina personal de Juan capítulo 3, versículos 31 al 36. Regálale un ratico al Señor. Bien hecho, poquito pero bien hecho. Abre tu Biblia, comienza a escrutarla, a saborear las palabras y haz la experiencia que el Señor te propone hoy en esta hermosa página. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan todos un bonito día.